Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile, en el que vamos a conversar sobre hidrógeno verde, que se ha transformado en un actor relevante del sistema energético para descarbonizar el planeta y cumplir las metas globales en la lucha contra el cambio climático. De hecho, el 2022 los eurodiputados definieron que solo el hidrógeno verde puede contribuir a lograr la neutralidad climática sostenible a largo plazo. Bajo esa premisa, la Unión Europea acaba de firmar un convenio con nuestro país comprometiendo millonarios aportes económicos para el desarrollo de proyectos relacionados con este vector energético. Chile tiene una estrategia nacional para esta fuente de energía. Sin embargo, a nivel global y local, el desarrollo de proyectos afines tiene importantes desafíos, ya sea por los intereses de las empresas de combustibles fósiles o el impacto en la vida silvestre y las comunidades locales. ¿Qué ventajas tiene Chile frente al mundo en materia de hidrógeno verde? ¿Y qué podría significar para el país el anhelo de convertirnos en uno de los principales exportadores del mundo a mediano plazo? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Cuando se rompe la molécula de agua, se generan 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Por tanto, acá en la bureta vamos a ver reflejado el doble de volumen en la bureta de hidrógeno que en la bureta donde se está generando la molécula de oxígeno. Para ir tratando de hacer que el hidrógeno verde sea el reemplazo, ¿no es cierto?, de los motores a combustión en todas las faenas. Nuestra estimación es que va a contribuir con un 20% de la reducción de emisiones que Chile tiene que hacer para ser carbono neutral en 2050. Y además el hidrógeno es la mejor manera que tenemos para exportar nuestro potencial de energía renovable. Pero acá estamos hablando de un cambio en el modelo de desarrollo. Su casa es una de las más de 2.000 propiedades de La Serena y Coquimbo que reciben en sus tuberías gas mezclado con hidrógeno verde. Este es un primer pasito que va a probar en la práctica en 2 ciudades reales que se puede replicar el blending en otras ciudades del mundo. Sobre hidrógeno verde, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se usa el hidrógeno verde? Vamos a conversar en este capítulo de Hablemos de Chile. Aprovecho de agradecer además las imágenes que nos ha facilitado Deutsche Welle también, que hemos introducido en ese video que ustedes acaban de ver, y agradecer también la presencia de nuestros invitados. Nuestro invitado y nuestra invitada parte por Paulina Ramírez, que es gerente de Nuevas Soluciones de CBE y además es investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y quiero también saludar a Wolfram Jahn, que es doctor en Ingeniería de la Universidad de Edimburgo y académico del Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá y estos son los programas que nosotros calificamos como programas técnicos, así que desde lo más básico para comprender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde, Paulina? Bueno, cuando hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando de un hidrógeno que se obtiene a través de energías renovables. Así que también se le llama hidrógeno renovable. Pero ¿qué es el hidrógeno? Es el primer elemento que vemos en la tabla periódica que se encuentra naturalmente en forma gaseosa. ¿Ya? Este elemento lo podemos encontrar de manera muy simple acompañando moléculas de oxígeno formando el agua. Entonces eso es como la forma más simple de entender qué es el hidrógeno. Perfecto. Y es en lo que se entiende como en términos generales hoy, cuando se habla de hidrógeno verde, un combustible. ¿Cuál es su importancia? Se puede usar como combustible y en ese sentido, en realidad, más que un combustible, uno lo califica como un vector energético, porque justamente hay una parte verde. En Chile, por ejemplo, en principio hay un superávit de energía renovable. Tenemos mucho potencial de energía renovable. El problema es que la energía renovable no está dispuesta, pues no está disponible, cuando la necesitamos, sino que está disponible cuando hay sol, cuando hay viento. Entonces, para tener una cierta base, uno tiene que instalar una cantidad mucho mayor de lo que se necesita. Entonces, cuando hay superávit de energía renovable, uno podría almacenar esa energía y eventualmente usar en otra ocasión. Y ahí es donde entra el hidrógeno, porque
es una forma de almacenar energía que se produce a través de renovables cuando estas están disponibles más de lo que se puede consumir. Y ese hidrógeno se podría después, por ejemplo, exportar eventualmente a otro país y con eso y venderlo afuera. Perfecto. Entonces el hidrógeno verde permite almacenar en sí mismo esas energías, esas fuentes de energía renovable, ¿no es cierto? Entonces, claro, a eso se refiere con vector. Podríamos explicar también el término porque vector. es algo que lo produzco acá y lo llevo a otro lado. Y lo puedo vender en otro lado. Perfecto. Por ejemplo, una batería también es un vector energético porque se carga acá y la llevo a otro lado. Entonces, es un poco la gran ventaja del hidrógeno, que me permite almacenar esa energía renovable cuando tengo superávit y usarla en otro momento y en otro lugar. Perfecto. Y tú hacías la salvedad, Paulina, respecto de que una cosa es el hidrógeno verde y otra cosa es el hidrógeno. En el caso del hidrógeno verde, ¿qué características tiene? ¿Por qué procesos ha pasado para transformarse en ese vector de energía que tiene esta característica de ser verde? Que quiere decir que es como sustentable, sostenible. Este hidrógeno verde, o renovable, sustentable, sostenible, ¿cierto? Para que tenga este apellido, tiene que apellido verde. Sí, este apellido verde tiene que haber sido generado a través de energías renovables, que ahí viene porque es vector energético, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere que sea generado con energías renovables? Es que tenemos una planta fotovoltaica o tenemos unos generadores eólicos, entonces generan electricidad. Esta electricidad, a través de un equipo que se llama electrolizador, permite separar agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces, este hidrógeno que se separa mediante la electricidad renovable es el que almacena la energía renovable. Perfecto. Y este hidrógeno almacenado es el, como decía Wolfgang, ¿cierto? Que puede ser transportado como vector para llevar esta energía eólica o solar que tenemos acá en Chile a cualquier otro lugar en el mundo. Perfecto. Entonces, además, estamos hablando de un producto, elemento, vector energético que en su proceso, además, incluye también la posibilidad de avanzar a combustibles o energías más sostenibles, sustentables, o sea, desde su producción, su almacenamiento, el tipo de energía que almacena. ¿Cuál es la diferencia con lo que conocemos como combustibles fósiles? Porque muchas veces hablamos de combustibles fósiles, energías limpias, pero sería bueno también aclarar esos conceptos y las diferencias. Claro. O sea, en general los combustibles, yo diría, tradicionales contienen carbono, tienen alguna cierta cantidad de carbono. Entonces, eso al quemarse, al combustionarse, produce CO2. Y eso es lo que hay que evitar. Perfecto. Ahora hay combustibles que son renovables cuando son biocombustibles. Entonces son combustibles que absorben el CO2 durante, por ejemplo, una planta crece, absorbe CO2 y si después yo quemo la madera, lo vuelvo a liberar. Entonces sería, entre comillas, neutral en cuanto a CO2, porque lo absorbe cuando crece y lo libera cuando se quema. Esos son los combustibles, yo no sé si son clasificados todos renovables, pero al menos serían neutrales. Los fósiles, los que saco de la tierra, no son neutrales porque yo al quemarlos libero CO2 sin que vuelvan a absorberlo en otro ciclo. Y ahí estamos hablando del petróleo. Entonces, claro, esos son emisiones netas de CO2 al quemarlo. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? ¿El petróleo, el petróleo, el carbón, el gas natural. Perfecto. Y cuando hablamos de transición energética, el hidrógeno verde se ha transformado en una especie de joya de la corona. Yo mencionaba en la introducción cómo, por ejemplo, para el mundo avanzar a metas de transición energética para que el 2050 seamos neutrales climáticamente, o sea, como tú señalas, esto de al menos liberar una cantidad de CO2 que luego pueda ser absorbida y no que vaya quedando en el ambiente, el hidrógeno verde parece ser fundamental. ¿Por qué? La transición energética es poder cambiar de los combustibles usuales, ¿cierto? Que es el combustible fósil que comentábamos, ¿cierto?, a combustibles renovables. Dentro de estos combustibles renovables, el hidrógeno es una gran alternativa porque uno se puede combustionar directamente. O sea, se podría considerar como un combustible porque se puede combustionar, se puede quemar y va a generar energía. Lo otro puede hacerse el proceso inverso de la electrólisis y puede generar electricidad. Se puede generar calor y puede generar electricidad. Entonces, de esa forma, permite reemplazar los energéticos usuales, reemplazar el carbón, reemplazar el petróleo, la gasolina, el gas natural, por hidrógeno para poder generar electricidad, para poder prender una caldera, o sea, generar calor, para poder mover un vehículo. Entonces, uno puede hacer esta transición energética reemplazando los combustibles
antiguos, podríamos hablar antiguos, ¿cierto?, o usuales de combustibles fósiles, por combustibles verdes como el hidrógeno. Y eso nos permitiría avanzar esa neutralidad, además. Claro. ¿Qué querías decir? Y es que en el fondo hay dos maneras, de alguna forma, de descarbonizar el mundo. Como uno es a través de batería, porque al final toda la energía renovable, como decía al principio, no está disponible cuando yo lo necesito. O sea, hay que almacenarla de alguna forma. Claro. Y hay un montón de formas distintas, pero quizás lo más transversal es a través de baterías o de hidrógeno. Una forma sería electrificar todo, lo cual, claro, es una opción y se hace y se va para allá mucho, pero también sería buenísimo que pudiéramos seguir usando las mismas máquinas, por ejemplo, los mismos autos, simplemente cambiando el combustible. Entonces ahí está un poco yo diría que es como el sueño de usar el hidrógeno y seguir con nuestro desarrollo tecnológico. No hacerlo todo de nuevo, sino que usar parte, o sea, vamos a tener que transformar ciertas partes, pero usar parte de lo que ya existe y simplemente usarlo con hidrógeno. Entonces, oye, a propósito de lo que señalaba respecto de las baterías, hace poco hicimos un capítulo sobre el litio, que también parece ser importante en la transición energética. ¿Cuál es la diferencia entre litio e hidrógeno verde? Son dos elementos diferentes. Ajá. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferencia? Bueno, en común es que los dos son elementos que están en la tabla periódica, son elementos que podemos encontrar en nuestro planeta. Diferencia, el litio no lo puede encontrar en estado sólido. El hidrógeno siempre se encuentra asociado a algo. Entonces, esa es como una diferencia principal. Perfecto. El litio se ocupa almacenamiento químico, que uno no anda quemando la batería. La batería saca la electricidad de la transformación química, ¿cierto?, que genera electricidad. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno puede hacer esta transformación química para generar electricidad, pero también uno puede quemar el hidrógeno para generar energía. Pero como de alguna manera más versatilidad. Claro, algo más que tienen en común es que los dos lo tenemos o sea, hidrógeno no lo tenemos en Chile, pero tenemos ese potencial renovable de producirlo, y el litio existe como las reservas chilenas son altas comparadas con otros países. Con el resto del mundo. De hecho, cuando algunos, tú te refieres que es importante como aclararnos todos estos conceptos, cuando tú dices, no es que haya en Chile, sino que tenemos la capacidad de producirlo, es porque no existe como el litio. Claro, hay que generar el proceso del cual se separa la molécula. Existe en abundancia, pero el poder aprovecharlo hay que generarlo. El litio hay que extraerlo. Claro. Minería extractiva con el litio, mientras que con el hidrógeno es generación. Entonces tú puedes pero asociado a ese potencial energético que tenemos en el norte solar y en el sur de viento. Vamos a hablar de como la capacidad que tenemos en Chile para efectivamente producir ese hidrógeno verde, porque dentro de la estrategia nacional, que en algún momento del programa vamos a revisar, está la aspiración de convertirnos en el tercer exportador a nivel mundial de hidrógeno verde. También la Unión Europea ha invertido y ha comprometido aportes económicos para desarrollo de proyectos en Chile. Entonces parece que, como tú señalabas, hay un superávit para Chile de la posibilidad de contar con hidrógeno verde. Pero antes de eso, y para entender incluso sus aplicaciones dentro de lo más básico, Paulina ya adelantaba algo, en las imágenes veíamos algunos planes pilotos que se están desarrollando en nuestro país. Vamos a hablar más adelante de los desafíos, ¿no es cierto?, de eso. Pero concretamente, ¿qué usos podría tener, por ejemplo, pensando en nuestra actividad cotidiana, el hidrógeno verde? A ver, en principio se puede quemar como gas natural, se quema en un calefón, se podría hacer. Ahora, no es llegar y reemplazar gas natural y simplemente meterle otro combustible, porque hay que cambiar la tecnología, en fondo, los quemadores, todo. Pero lo que sí se puede hacer hasta cierto punto es mezclarlo. Entonces se mezcla el gas normal que tiene, gas natural, gas licuado, lo que sea, con una cierta cantidad de hidrógeno. Y lo que está en investigación ahora, hasta qué punto podemos reemplazar sin que afecte la estabilidad de llama, la potencia que entrega y todo eso. Entonces en eso está como investigación y se hacen planes pilotos como el que mostraron en el video, y hay varios más. Nosotros en la universidad tenemos un proyecto con otro proveedor de gas que estamos justamente viendo eso a nivel un poco más industrial, para calderas más grandes. Ver hasta qué punto se puede hacer esto sin que haya un problema, digámoslo así. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de los desafíos que puede involucrar cada uno de nuestros proyectos en el próximo bloque. A propósito de la investigación y de planes pilotos, quiero que nos traslademos a la octava región. Antes octava región, hoy región del Biobío, ya no tienen número las regiones.
Conversamos con el académico de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Ricardo Lizana. También están desarrollando ya algunos proyectos, pero nos habló también sobre esta participación de la academia también en el desarrollo precisamente de proyectos de hidrógeno verde, y además nos adelantó parte de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, que tiene que ver con los desafíos que tienen, además de las oportunidades, estos proyectos. Pongamos atención. La inclusión de la tecnología en la industria implica una componente de investigación para poder realmente acoplar y que funcione para las condiciones reales que tiene la región. Pero como academia no solamente se dedica uno a hacer investigación, tiene que ver la formación de capital humano. Y cuando uno estudia o ve la propuesta o la estrategia nacional de hidrógeno, hay un aspecto bien clave que también se levanta y que tiene que ver con la brecha que tiene la formación de capital humano. Y una forma de abordarla es hacer capacitaciones, pero claramente no es lo mismo hacer estas capacitaciones con mucho contenido teórico, porque siempre va faltando esa componente práctica. Entonces ahora viene la parte clave, y yo creo que ahí es donde sobre todo las universidades tienen una responsabilidad sumamente grande de poder transmitir la información a la sociedad, a las comunidades, pero de una forma efectiva y también concreta. Hay aspectos medioambientales y sociales que llaman la atención, que no se han abordado, que realmente una planta de producción de energía renovable más la parte de hidrógeno no tenga una componente importante de sociabilización con la comunidad. Estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile, conversando sobre hidrógeno verde, programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica y 3CC, junto a Paulina Ramírez y a Wolfram Jahn. Antes de irnos a la pausa, el profesor Ricardo Lizana de la Universidad Católica de la Santísima Concepción nos hablaba de los desafíos, que habla de sociabilizar, también de la participación de la academia, de la formación de capital humano. También de todo eso vamos a hablar en este bloque, porque nos vamos a concentrar en Chile. Pero antes de abordar esos puntos, quiero que nos refiramos a eso que tú señalabas, Wolfram, respecto del superávit, las condiciones que tiene Chile y que han significado que, por ejemplo, yo lo mencionaba, ¿no es cierto?, la Unión Europea haya decidido invertir grande y comprometer grandes recursos económicos para el desarrollo de proyectos en nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué tiene Chile respecto de los restos de los países, el resto de los países de la región o del mundo? ¿Cuáles son sus ventajas? Tiene un tremendo potencial renovable, de energía renovable. Entonces, por ejemplo, en el norte tenemos la radiación más intensa en todo el planeta, y eso se podría aprovechar para generar. Y como lo que decía al principio era que al generar con energía renovable, solar o viento, ocurre que no están disponibles cuando yo lo necesito, sino que están disponibles cuando hay sol, cuando hay viento. Claro. Entonces hay un desajuste ahí entre demanda y oferta. Y eso es el potencial que se puede usar para almacenar esa energía. Entonces ese potencial se puede entonces aprovechar para exportar. Entonces, por eso que Chile... Perfecto. Entonces, está el potencial de la energía renovable, como la energía solar o la energía eólica, pero al mismo tiempo la posibilidad de desarrollar hidrógeno verde para almacenar esa energía. ¿No es cierto? Es algo así. Sí, exacto. Bueno, aparte de ese potencial de la energía renovable para poder obtener este hidrógeno mediante el proceso de separación del agua, ¿cierto?, con electricidad, también Chile tiene una costa enorme, ¿cierto?, que nos permite tener acceso a puertos para poder exportar este vector energético, que también es otra de las razones por la cual Chile está en la mira mundial como un país que podría ser un gran exportador de hidrógeno, y sumado también a ese gran potencial de energías renovables, sumado a las características geográficas de nuestro país, este potencial de energías renovables también lleva a que el valor económico de la energía para obtener este hidrógeno puede ser muy bajo. Perfecto. Entonces se puede lograr obtener el hidrógeno de menor precio a nivel mundial, también acá en Chile, con un valor bajo de electricidad. Por la capacidad de producción, exacto, por las energías renovables, porque tiene puerto, por todo eso. Voy a hacer una pregunta que puede ser muy ignorante para los entendidos, pero han hablado de energía eólica, energía solar, pero a propósito de que mencionas nuestra costa, la cantidad de agua también que tenemos, ¿también se relaciona con el proceso del hidrógeno verde?
Claro que se necesita agua para producir hidrógeno. Perfecto, entonces no solamente tiene que ver con la energía eólica y solar, sino que también con la necesidad de agua para desarrollar ese proyecto. Claro, pero tampoco es llegar y sacar el agua al mar y aplicarle electrólisis para que salga hidrógeno. O sea, hay que tratar el agua. Hay varios desafíos asociados a eso y que hay que irlo resolviendo. Hablemos de los desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos a la hora de necesitamos? Y parece que esto es bien importante. Hay bastante consenso en Chile de avanzar rápidamente en ese tipo de energía. Para Chile es conveniente y eso lo ve tanto el mundo público como el mundo privado. Y eso nos ha permitido consensuar una estrategia nacional del hidrógeno verde, que vamos a hablar de eso más en detalle en el próximo bloque. Pero esto no está exento de desafíos por muchos consensos que haya. ¿Cuáles son los principales para ti? Hay desafíos de producción. O sea, una cosa es producir hidrógeno, pero resulta que el hidrógeno es el gas más liviano que hay. Entonces eso quiere decir que ocupa un montón de espacio para poca masa. Ocupa mucho espacio. Entonces, la única forma de transportarlo de forma eficiente es comprimiéndolo o ojalá licuarlo. Y eso, como es tan liviano, como ocupa tanto espacio, los procesos de compresión, o sea, el nivel de presiones que se logra son 700 atmósferas, es como un poco lo que se aspira. Y eso siente un montón de energía para comprimir un gas a ese nivel de presión. Entonces hay energías asociadas no solamente a la producción de hidrógeno, sino también a dejarlo listo para transporte. Perfecto. Y eso implica también el buscar energía que sea sustentable también, para que toda la cadena sea verde. Exacto, renovable, no solamente para la producción, sino que para todo el proceso. Ya, perfecto. ¿Qué pasa con los desafíos en torno al capital humano? Estamos hablando de un tema nuevo, una tecnología nueva, también la búsqueda de tecnologías asociadas a los proyectos, a su desarrollo. Y el profesor Lizana ponía énfasis en eso, la formación de capital humano, Paulina. Efectivamente, la formación de capital humano o el tener el conocimiento en el país para desarrollar una economía del hidrógeno es una necesidad. Entonces, por ello es necesario que la academia, no tan solo universidades, institutos técnicos, también colegios técnicos, todos formen personal para que pueda desarrollar esta economía del hidrógeno, que pueda instalar proyectos, desarrollar, instalar, mantener, y a lo largo de toda la cadena de valor. Cuando se habla de cadena de valor, se habla desde la energía renovable, la producción del hidrógeno, la adecuación para poder almacenarlo, el transporte, el uso final. Eso se habla de cadena de valor, es la cadena completa que permite tener en su uso final el hidrógeno para utilizarlo desde que se produjo. Entonces se necesita tener las personas con las capacidades para poder trabajar a lo largo de toda esa cadena de valor. Perdón, y en la academia chilena, en la universidad, tú también hablabas de los institutos de formación técnica o institutos profesionales, incluso en los colegios técnicos. ¿Ya se está trabajando en la formación de ese capital humano? Se está trabajando. Bueno, parte de la estrategia nacional también está el apoyar la formación de capital. Y efectivamente en las universidades ya se está trabajando en las carreras de ingeniería, en las carreras químicas, en las carreras mecánicas, se está trabajando. Y también hay diplomados que uno puede tomar para poder capacitarse, hay cursos técnicos también, y hay colegios técnicos. Ahí es muy importante la academia, el gobierno, el Ministerio de Educación, pero también las asociaciones, hay asociaciones como H2 Chile, que también apoya en la formación de personal técnico para poder desarrollar este tipo de proyectos. Perdón, voy a dejar guardada esta pregunta para el próximo bloque cuando nos enfoquemos en estrategia nacional, porque quiero avanzar todavía sobre algunos desafíos, pero es si estamos avanzando en formación de capital humano a la par del desarrollo de la industria. Esa es una pregunta que voy a dejar pendiente para el próximo bloque cuando hablemos de la estrategia nacional, porque forma parte también de la estrategia como tú has señalado. Querías hablar de los desafíos en materia de seguridad, Wolfram. Claro, el hidrógeno es un combustible nuevo, a pesar de que existe hace muchos años, pero su uso masivo no es común. Entonces, todos nosotros conocemos muy bien los combustibles tradicionales y sabemos manejarlos, no solamente nosotros como personas, sino como sociedad. Y no solamente como la sociedad chilena, sino como a nivel mundial. Es algo muy normal y que tiene sus desafíos, o tuvo sus desafíos que se han ido resolviendo. Como por ejemplo el cargar con un automóvil que anda con 20 anda con 40 litros de benzina. Claro, y no es un problema. Es un peligro, eso. pero hemos desarrollado la tecnología de seguridad para mantenerla. Sabemos que si hay un choque, no es un problema eso, y hay un montón de regulación al respecto, hay un montón de experiencia. Y esa experiencia y regulación falta en cuanto al hidrógeno. Y eso es súper importante decir que no es solamente a nivel de regulación, falta todavía ciertos conocimientos a nivel mundial de cómo manejar esto en esos niveles de uso. Entonces hay un desafío
de investigación científica todavía para armar regulación que sea suficientemente restrictiva para que sea seguro, pero que a la vez permita desarrollar esa economía de... Perfecto. Esto también se relaciona con la pregunta de si la industria va avanzando al mismo tiempo que las capacidades, no solamente en Chile, sino que en el mundo respecto de poder desarrollar investigación que permita transitar al uso de este vector energético de manera segura para las comunidades, que era parte de lo que hablaba también el profesor Lizana en el bloque anterior. Hay que sociabilizar los proyectos, decía. ¿Cuáles son las materias medioambientales y sociales con las que también hay que, no quiero decir lidiar, porque pareciera que fueran opuestos, con las que hay que también trabajar de la mano en cada proyecto vinculado a hidrógeno verde hoy o los que se desarrollen a futuro? Todo proyecto interviene la localidad donde se instala. Entonces, en Chile, particularmente, el Ministerio de Medio Ambiente piden que uno realice una tramitación, que puede ser una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Esta tramitación incluye la identificación de las comunidades aledañas. ¿Qué comunidades se pueden ver afectadas? Entonces, por un lado, legalmente se está obligado a identificar las comunidades para poder ver qué se debe realizar al respecto para poder enseñarles, explicarles en qué va a consistir el proyecto para que ellos no se vean tan asombrados o impactados por algo que les va a aparecer en su patio. Bueno, es bien importante eso, ¿en qué formas puede impactar? Porque, no sé, conocemos la experiencia de Ventanas, de lo que ha pasado en las zonas de sacrificio, sabemos más o menos el impacto que tiene la contaminación de la tierra, de las aguas, del aire, lo sabemos. En el caso de los proyectos de hidrógeno verde, ¿cuáles serían esos impactos, Paulina? En general, se va a ocupar terreno, entonces de por sí hay un impacto visual. ¿Y grandes? Un proyecto de hidrógeno verde, si bien el electrolizador puede ser como un contenedor o varios contenedores que no ocupan mucho espacio, la parte de la generación de hidrógeno en sí tiene que ir acompañado de una planta de generación de electricidad renovable, que eso ocupa bastante espacio. Claro, a propósito de lo que contaba también. Entonces, eso impacta visualmente. Y todo proyecto de construcción, sea un proyecto de hidrógeno o sea hacer un edificio, impacta de que se va a hacer excavaciones. Entonces puede haber un impacto arqueológico, puede haber un impacto medioambiental a las especies, flora, fauna. Entonces, hay un impacto de por sí por todo proyecto que se intervenga en la naturaleza. Entonces, ese impacto está. En la parte social, el tipo de proyecto es, en el caso de los paneles solares, uno puede ir por la carretera y uno va a ver que de repente le refleja el sol. En el caso de los generadores eólicos, uno de repente escucha el ruido de las aspas. Claro. Entonces, en el caso de un electrolizador, que es un equipo eléctrico, entonces tiene los ruidos asociados a los equipos eléctricos. Entonces, hay un impacto también auditivo, visual, auditivo. En el empleo de la zona, las otras industrias. Exacto. Pero voy a hacer una última pregunta antes de irnos al bloque en el que vamos a conversar de la estrategia nacional. ¿Significa que los proyectos deben desarrollarse, por ejemplo, en lugares lejos de las comunidades o dentro de las ciudades? Lo vamos a contestar en el próximo bloque cuando hablemos específicamente de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, aquí en este capítulo de Hablemos de Chile. No se muevan de las pantallas del 3CC. Estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica y 3CC, hoy conversando sobre hidrógeno verde, junto a Paulina Ramírez y a Wolfram Jahn. Y había quedado pendiente una pregunta, que era, entonces necesitaremos hacer, dado estos impactos, por ejemplo, sociales o medioambientales, quizás lejos de las grandes urbes, los proyectos de hidrógeno verde, Wolfram. O sea, es un poco casi natural, porque el potencial está un poco en los extremos de Chile, en el norte del sol y en el sur del viento. Entonces, es un poco al contrario, hay que tener cuidado con eso, porque de alguna forma estamos, como estrategia, tomando decisiones sobre gente, o sea, no somos los directamente afectados de tener muchas turbinas eólicas de repente en la región, y hay que tomar en cuenta ese factor. Perfecto, claro, porque además van a ser sobrecargadas esas zonas precisamente por Claro, o sea, si vamos, ese potencial que está, hay que aprovecharlo, y eso implica colocar muchas turbinas eólicas, colocar muchos centrales
solares y llenar el espacio con estas instalaciones. Claro, pero para las comunidades locales puede ser no muy agradable, como diciéndolo, tú lo estábamos conversando a propósito de comerciales también, la frase típica del Not in my backyard, que es como, claro, no es mi patio. No Claro. es mi patio, eso es bien. súper bueno, pero no es mi patio. Exactamente. Y es bien importante entonces cómo se compensa también eso para las comunidades locales, por ejemplo, de esas zonas que tú dices que se pueden ver sobrecargadas precisamente por su potencial. Y tú querías también, Paulina, resumir los desafíos. Está el desafío de infraestructura necesaria para poder implementar todos los proyectos de hidrógeno. Está el desafío económico, la inversión necesaria para poder instalar todos estos proyectos. La formación de capital humano para tener quienes operen estos proyectos, mantengan estos proyectos, ¿cierto? La tecnología, que va un poco también desarrollada, alineada con lo que es la formación de capital humano para poder utilizar esta tecnología, distintas tecnologías. Y finalmente la parte de regulación que se había nombrado al comienzo del bloque anterior. Regulación, infraestructura, tecnología, económica, capital para poder y capital humano. Perfecto, perfecto. Eso nos permite hablar entonces de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que fue presentada en el gobierno pasado de Sebastián Piñera y que, a voz del ministro actual de Energía, Diego Pardo, tiene una continuidad precisamente para dar muestra de que es una política de Estado. En general, ¿qué cosas destacarían ustedes de la Estrategia Nacional? O sea, yo destaco que se haga. O sea, encuentro que es muy, muy positivo que estemos pensando mucho por adelantado. O sea, que todavía a nivel mundial no está completamente decidido si el hidrógeno va a ser el vector energético, quizás va más por el lado de la batería, no sabemos cuál es el mercado, pero estamos preparándonos. Entonces, el día que pase la micro, nosotros estamos listos para subirnos. Entonces, yo creo que eso es lo más destacable de esta estrategia. Súper importante porque es todo lo contrario de lo que piensan los especialistas respecto del litio, que estamos retrasados en una estrategia. Es que el litio, la batería, es como algo mucho más, yo creo, una tecnología más madura. O sea, claro. Y el hidrógeno está ahí, veremos, y nos estamos adelantando. Preparando. Perfecto. ¿Y tú qué destacarías de la Estrategia Nacional, Paulina? Efectivamente, somos la primera estrategia nacional de Latinoamérica respecto a hidrógeno. Entonces, destaco que somos punta de lanza en Latinoamérica en desarrollar una estrategia en torno al hidrógeno para desarrollar esta economía a nivel país. Destaco que también es una de las estrategias que tiene compromisos en capacidad instalada al término al 2030, al 2050. Tiene compromisos de lograr un precio y tiene una meta de ser uno de los mayores y mejores exportadores por el menor precio del hidrógeno a nivel mundial. Entonces, es una estrategia muy ambiciosa, posible de lograr si es que enfrentamos todos los desafíos en conjunto academia, Estado y sector privado. Es bien importante lo que tú decías, eso que también lo conversábamos en una pausa, lo fundamental que es la articulación entre el mundo público, el mundo privado y la academia. Como tú decías, esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde tiene 3 objetivos principales: producir el hidrógeno verde más barato del planeta para el 2030, estar entre los 3 principales exportadores para el 2040 y contar con 5 gigawatts de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025, que son anhelos ambiciosos pero posibles de concretar. Hay objetivos, pero también hay etapas en el marco de esta estrategia. Estamos en el plan de acción y parte de eso también es lo que ha presentado el ministro Diego Pardo de Energía, que conversó con nosotros y nos habló precisamente sobre la etapa en la que se encuentra hoy el desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Como país tomamos el desafío de tratar de impulsar la industria del hidrógeno verde primero con pilotos, y este es uno de los 3 pilotos que llevamos inaugurados en el último año. Son pilotos exitosos que nos permiten ir aprendiendo de los desafíos que tiene, de movernos desde pilotos a los primeros proyectos de escala comercial. Y uno de los partners en este otro proyecto, que es Engie, es precisamente un proyecto para el desarrollo de amoníaco verde y explosivos para la minería, y en ese caso la minería tiene un rol muy importante que cumplir en empujar la demanda nacional de este tipo de insumos, y esperamos que este proyecto también se pueda cerrar lo antes posible. Estamos muy expectantes a que ello ocurra. Bueno, ahí veíamos al ministro Diego Pardo, ministro de Energía, hablando de algunos planes piloto. ¿En qué consisten estos planes piloto que se están desarrollando en el país? Bueno, ahí, por ejemplo, está la idea de usar o de producir amoníaco en cierta cantidad como primer forma de usar el hidrógeno. Y
Bueno, y la idea del amoníaco, la ventaja que tiene es una forma más fácil o quizás más eficiente de transportar el hidrógeno. Entonces, porque como le decía al principio, es complicado comprimir hidrógeno, ponerlo en condiciones para que sea transportado. Entonces ahí el amoníaco es una alternativa. Perfecto. Y yo algo que mencionaba antes de revisar las palabras del ministro, Paulina, es que también tiene distintas como etapas o bloques que nos van a permitir ir avanzando de a poco, por ejemplo, desde el uso quizás industrial hasta el uso más doméstico. ¿Cuáles son esas etapas? Efectivamente, la Estrategia Nacional de Hidrógeno se presenta por olas. Se habla de una primera ola, donde están como las aplicaciones más masivas, donde está principalmente la minería. ¿Ya? Se busca el implementar hidrógeno en camiones mineros, en camiones de transporte de largos tramos, en generar hidrógeno para exportación. La segunda ola se va a enfocar también en lo que es este hidrógeno de exportación, para transformarlo a amoníaco para exportación. En la tercera ola se ven aplicaciones ya nacionales, una aplicación de uso doméstico, donde estarían las aplicaciones domiciliarias. Se habla como de 3 olas de uso de aplicaciones de hidrógeno. Y un poquito para complementar sobre la pregunta de los pilotos, se habla de piloto o pilotaje, porque para poder lograr estos 5 gigas es necesario partir de a poquito. Entonces se partió con varios pilotos en distintas zonas del país, pilotos de generadores, de electrolizadores del orden de 150 kilowatts de capacidad, que son chiquititos, pensando en que queremos llegar a gigas. Estamos hablando de cantidad de llegar a 5 millones, mientras que ahora estamos con unos ciento y tantos mil. Entonces estamos hablando de esa. Es necesario hacer un piloto a pequeña capacidad para poder llegar a lograr la meta final que se quiere realizar. Y sobre todo porque también lo que comentaba Wolfram se relaciona cada proyecto con ir viendo cómo la investigación también avanza, por ejemplo, en la seguridad de los proyectos, la manera de trasladar esta cantidad de hidrógeno. O sea, vamos en simultáneo. Es muy interesante porque se está desarrollando proyectos en la medida que también la investigación avanza. Eso es muy atractivo. Decía Paulina, Wolfram, de las etapas. La última de ellas es avanzar al uso doméstico, y ahí quisiera preguntarte para que pudiéramos también entender de las maneras más fácil posible, y es parte un poco de la pregunta que te hice al inicio, ¿cómo vamos a ver esto aterrizado en distintas industrias? Por ejemplo, ¿qué industrias se podrían ver beneficiadas o con las que hoy es posible visualizar un trabajo con hidrógeno verde más al corto plazo que otras? Bueno, por ejemplo, en la minería, estos famosos camiones CAEX, estos grandes camiones de extracción, funcionan con diésel en la actualidad, y la idea es reemplazar el diésel hasta cierto punto con hidrógeno para bajar las emisiones. Entonces ahí es uno de los grandes desafíos, es hacer funcionar eso, y ahí, como decía Paulina, no solamente en un motor chiquitito, sino que partir con uno chiquitito y irlo escalando hasta que uno pueda hacer un camión que funcione y que tenga la misma capacidad que un camión actual. ¿Dónde sería también importante ver transformaciones a la de hidrógeno verde? Por ejemplo, estoy pensando en el transporte público. También hay ciertas aplicaciones, o sea, se pueden transformar buses que usen hidrógeno verde en vez de petróleo diésel. Perfecto. Y claro, hay que ir viendo cuáles son los desafíos y los problemas que se pueden ir representando para irlo resolviendo. Perfecto. Se puede complementar un poco de las distintas aplicaciones. Está el uso actual del hidrógeno, que cuando se habla del hidrógeno gris o el usual que viene del carbono o del gas, que en industria alimenticia, en la construcción, en el acero, en refinería se utiliza. La idea es reemplazar ese hidrógeno actual por hidrógeno verde, y aparte las otras aplicaciones, en transporte, buses, camiones, barcos, aviones, también en lo que es generar electricidad, transformar una termoeléctrica para que funcione en base a hidrógeno. Perdón, ¿y en el uso doméstico rápidamente? Uso doméstico rápidamente, generación de calor. Se hablaba de la hornilla, que sea con hidrógeno después. O también ya hay aplicaciones en Japón que permiten calentar el agua domiciliaria con hidrógeno, y aparte genera electricidad para la misma casa con hidrógeno. Perfecto, que era parte también de las imágenes que veíamos en el video introductorio, de las imágenes que de hecho le pedimos y agradecemos a la gente de Salado y TVL que nos mostraba estos planes piloto en el norte de Chile. Nos queda el último bloque, y ahí es importante que nos ayuden a pensar en aquel mensaje que quieren dejar para las autoridades, para la sociedad también, a propósito de lo que decía el profesor Lizana respecto a lo importante que es sociabilizar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Todo eso a la vuelta de esta pausa. No se muevan las pantallas del 13C, ya continuamos con Hablemos de Chile.
Y estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, conversando sobre hidrógeno verde con Paulina Ramírez y con Wolfram Jahn. Y es algo que pasamos por encima, pero Paulina, en las reflexiones quisiera que tú mencionaras, que con más detalle, en profundidad, que es como la relevancia de la articulación mundo público, mundo privado y academia. No, es crucial esta coordinación del mundo privado para poder realizar la inversión, ¿cierto? Y poder hacer los pilotajes que se están haciendo en este momento. La academia para poder apoyar con la formación del capital y también poder apoyar con investigación para hacer que esta tecnología sea más eficiente y se pueda instalar de mejor forma acá en el país y desarrollar esta economía del hidrógeno. Y la parte pública, ¿cierto?, de las autoridades para que ellos puedan apoyar en el desarrollo de estos proyectos a que se instalen la infraestructura necesaria, apoyar con la regulación para poder asegurarnos de que estos proyectos sean instalados con el menor impacto posible. Perdón, a propósito de regulación, se ocupa a veces como crítica el concepto de permisología en el mundo privado, como que hay que pedir mucho permiso. ¿Qué dices tú? Es algo necesario. Todos estos permisos son necesarios para asegurarnos de que el impacto medioambiental sea bajo y también de que se cumpla con las medidas de seguridad claves. Perfecto. ¿Tu última reflexión también, Wolfram? Sí, y un poco que también quería insistir sobre eso. Es muy importante darse cuenta, y yo creo que se ha hecho muy bien hasta ahora, de que el hidrógeno tiene ciertos desafíos asociados que no están resueltos, no acá en Chile, sino que en todo el mundo. Entonces, es súper importante que los políticos, la administración escuche también a los ingenieros, a los científicos, y tome en cuenta eso y en conjunto vayamos desarrollando la ciencia que permite la regulación para permitir que todo esto sea seguro, pero a la vez funcione, porque tampoco, o sea, claro, lo más seguro es decir no se puede usar. Claro. Pero queremos que se use, pero que se pueda de forma segura. Entonces, perfecto. Eso. Y para que avancemos a las metas que tiene el mundo de aquí al 2050, con las que partimos el programa, ¿no es cierto? Y que tienen que ver precisamente con los desafíos de la crisis climática. Quiero agradecerles a ambos por su participación en este programa. A propósito de lo último que estabas diciendo, recordaba una de las películas del momento, ¿no es cierto? No quiero mencionar cuál porque no quiero asustar a nadie, pero esto que tiene que ver con que el mundo político escuche y el mundo privado escuche al mundo científico también respecto de las advertencias como también de las oportunidades que significa el hidrógeno verde. Y ha sido muy importante conversar con ustedes, nos han permitido entender de manera bastante clara cuáles son los objetivos, en qué consiste, en qué etapa estamos y cómo Chile, que esta es una muy buena noticia, se está adelantando a la relevancia que efectivamente ocupa el hidrógeno verde en nuestras vidas y en nuestras industrias, tanto en nuestra vida cotidiana, en nuestro espacio cotidiano, como en las industrias de aquí a no muchos años más. Así que muchas gracias a los dos por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Chile y muchas gracias a ustedes también, como siempre, por acompañarnos. Esperamos haberles aclarado varias aristas de lo que significa el hidrógeno verde que ha estado tanto en la noticia y por supuesto les dejamos invitados a revisar este programa en las plataformas de Medio C, así como otros capítulos y también a escucharlo y compartirlo a través de Spotify. Nos encontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Chile aquí por las pantallas del 13C. Saludos también a la gente que nos está viendo a través de la señal 2 de Tele 13 Vigo. Chao.